Saludos amigos, estamos con ustedes una vez más. Está junto a nosotros Marco Cárdenas, a quien le damos la bienvenida. Y en este momento tendremos nuestro repaso y resumen de la lección de esta semana. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de guerra, conflictos que se están dando, y cada día las noticias nos muestran acerca de estas guerras, el conflicto que se está dando en nuestros días, pero esto ya viene en el transcurso, en la historia de la humanidad. El ser humano siempre está en conflicto, en guerras, en luchas, en batallas, por intereses materiales. Pero hay un conflicto de los siglos, que se generó en el cielo y que ha sido trasladado a la tierra, y en el cual estamos involucrados todos. Todo ser humano va a tener un conflicto interno. Ese conflicto se desarrolla en la mente y el corazón del ser humano. Una de las lecciones que debemos aprender y que Dios mismo nos enseña es el principio del contraste. Poder aprender entre lo bueno, lo malo, entre la luz, la oscuridad. Y junto con aquello está nuestra decisión de qué bando vamos a estar. La lección de esta semana nos está hablando Marco acerca de la luz que brilla en la oscuridad. ¿A qué es que se está refiriendo? Existe el problema de la vida con las tinieblas en las que vivimos, acerca de las verdades de Dios. El pensamiento moderno nos arrastra a estas falsas creencias, falsas doctrinas, y perdemos lo que es tan necesario, que es la luz bajo la palabra de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, recordamos e identifiquemos y definamos la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino con un mensaje, con el evangelio de la salvación, vino con la esperanza para el ser humano, el perdón de los pecados y la vida eterna. La palabra de Dios nos muestra, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, el propósito y el plan de Dios para la salvación del ser humano manifestado en Jesús tuvo desde un inicio un enemigo, Satanás. Recordemos que aún antes del nacimiento ya Satanás estaba preparado para hacerle frente a Jesús. Los que quieran vivir y tener la vida eterna por medio de Jesús, debemos darnos cuenta de este gran conflicto entre la verdad y la mentira. Y aquí la lección nos está hablando acerca de la luz que brilla en la oscuridad. Dios envió a su Hijo. Jesús se identifica a sí mismo como la luz del mundo, Él es el mundo. Y por otra parte, cuando habla del enemigo, nos habla de que es el Señor de las tinieblas. Satanás es oscuridad. Y ahí vemos y aplicamos ese principio del contraste. Es por el contraste que Dios mismo nos va enseñando. Cuando empezó la iglesia, a un principio, a un inicio de la iglesia que creció tanto, el amor de Dios se fue manifestando en cada uno de los discípulos, y el Espíritu Santo, por medio de su amor, hizo que se manifestaran milagros, y la iglesia fue creciendo, y en la medida que crecía, mucha gente se iba convenciendo y se entregaba a lo que era el cristianismo. Pero junto con aquellos, ¿qué fue lo que pasó? Porque en un principio ya empezamos a ver la transigencia, empezamos a ver esa mezcla con el paganismo. ¿Cuáles fueron los resultados? Lo que pasó es que la iglesia en sus inicios estaba perseguida. Primero estaba forzada a dejar su fe, las doctrinas, y el que se negaba a obedecer esta idolatría de los romanos, pues le daban la pena de muerte, prisión, mucho sufrimiento en la manera en que morían. Satanás siempre ha estado atacando a la iglesia, y cuando los cristianos morían parecía que ellos se iban reproduciendo más, es decir, moría un cristiano y 100 lo seguían. Entonces esa fe hacía que la iglesia avanzara más. Entonces Satanás cambia la estrategia. En vez de perseguirlos y matarlos, pues entonces confunde la doctrina
con las costumbres populares de los romanos en ese Es entonces. decir, en ese tiempo el paganismo mezclándose con el cristianismo, lamentablemente empezó a surgir la idolatría. Es decir, el paganismo empezó a mezclar las costumbres paganas con lo que era la verdad. Ahora, hay algo muy importante. Dios dejó por medio de su palabra las orientaciones y las instrucciones correctas para que el pueblo de Dios, por medio de la palabra, pudiera tener una relación perfecta. ¿Quiénes fueron los primeros enemigos de la palabra y del cristianismo? Obviamente el pueblo judío. Tal es así que Jesús mismo hizo esa diferencia cuando les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer, él es mentiroso, padre de mentira, es engañador. Cuando habla de suyo, habla porque es mentiroso, la mentira. Y el contraste, vemos a Jesús que él se identifica como el camino, la verdad y la vida. Entonces, la palabra de Dios nos muestra, dice: conoceréis la verdad Y os hará libres. y la verdad los hará libres. Es decir, ¿por medio de qué entonces el Hijo de Dios puede ir conociendo a Jesús, conociendo cada vez más y teniendo una mejor relación con Dios? Por medio de su palabra. Hay algunas citas que nos hablan acerca de la palabra y acerca de cómo podemos ir creciendo cada día más. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Nosotros tenemos que hacer caso de estos consejos en el estudio y la meditación de la palabra de Dios, porque una cosa es conocer la palabra y otra cosa es entender en base a la guía del Espíritu Santo, porque tiene que haber una combinación espiritual y también racional. Entonces, por esos medios entendemos muy bien lo que Jesús siempre dijo, que tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios, pero a la luz de lo que siempre demostró Jesús. Jesús dejó su palabra para que quienes lo siguieran pudieran tomar una base sobre ella. Es decir, la base más importante para el Hijo de Dios, aparte de la oración y la testificación, es el estudio de la palabra. Y es ahí donde el enemigo de Dios empezó a tergiversar la palabra, a mezclar la palabra, hacer que, dice una cita del Espíritu de Profecía, bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Una pequeña cita, dice más, pero es decir, Dios sabía que Satanás, recordemos que él utilizó la palabra y utiliza bastante la palabra, y alguien dijo que Satanás estudia las Escrituras mucho más que muchos cristianos, es decir, él puede citar la palabra. De esa manera intentó hacer caer a Jesús, intentó con la palabra, discutió con la palabra. Entonces, cuán importante es que los Dios a la palabra, a un escrito está. En el transcurso de la historia, en el crecimiento de la iglesia, hay una promesa que Jesús mismo dijo. Dice que vendrían lobos rapaces. ¿A quiénes se estaba refiriendo? Dice Hechos 20:28, por tanto, mirad vosotros y mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hubo un tiempo en el siglo IV y V que ya después de perseguir y matar a los cristianos, pues muchos emperadores romanos decidieron volverse cristianos. Así que ellos juntaron la mezcla de las doctrinas cristianas con una mezcla de idolatría pagana. Es decir, rebasaron el segundo mandamiento de no te harás imagen, que ellos lo llamaron santos, y lo más crucial es que cambiaron el día de reposo. Constantino cambió el día de reposo de sábado a domingo. Algunas personas dicen que la Biblia contiene
o se convierte en palabra de hombres. Algunos, por querer rechazar la palabra de Dios, dicen que la Biblia ha sido escrita por pastores, reyes, y que posiblemente lo han hecho de acuerdo a su criterio. Para los cristianos, para los seguidores de Jesús, la palabra debiera ser una salvaguarda. Todo cristiano debe estar salvaguardado por la palabra, es decir, poner su confianza en la palabra de Dios. Hay algunas citas que vamos a compartir. El libro de Juan, capítulo 17, versículo 15, nos habla acerca de aquello. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Muy bien, ¿a quién se estaba refiriendo? Básicamente a aquellos que van a recibir la palabra. Hay un contraste, dice, no son del mundo. Aunque estén en el mundo, no te estoy pidiendo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, Dios por medio de su palabra se identifica. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es por eso que el ataque más directo de Satanás es contra la palabra. Es menospreciar la palabra, quitarle el valor, tergiversar la palabra, hacer que la palabra, por medio de instrumentos que tiene, por medio de los hombres, minimizar el poder de la palabra. Para un cristiano, ¿cuánto poder tiene la palabra? La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas las verdades cruciales, esas verdades que no podemos entender. Y la única forma de entender la palabra de Dios, pues, es estudiándola. ¿Por qué? Porque no es que Dios no nos da la inspiración para entender, es que muchos no queremos entender. Es por eso que nos alejamos de la palabra de Dios, y el pensamiento moderno, que muchas veces es utilizada por Satanás, es donde viene la oscuridad. Es decir, mientras más utilicemos nuestro razonamiento, vamos a ir acercándonos o alejándonos más de la verdad que Dios estableció. Ahora, hay algo muy importante. Dice que la palabra de Dios se va a discernir espiritualmente. Una de las cosas que el ser humano ha tratado de entender por medio de filosofías, los griegos, diferentes filósofos han intentado explicar el origen y el propósito de la vida. Y en ese su intento, pues muchos han divagado muchísimo en lo que es lo contrario a la verdad. Hay muchas filosofías que están completamente contrarias a lo que es la palabra de Dios. ¿Cuán importante es para todo cristiano el estudio de la palabra? Muy importante para entender, es el fundamento que nosotros oremos para estudiar. Y hay una cita que dice, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, ¿verdad? Es decir, toda la escritura. Muchas personas no utilizan todo, argumentan utilizando un pedazo, juntan con otro pedazo, y es ahí donde viene la confusión. Algo que hay que tomar en cuenta en este punto, Marco. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, estamos hablando de la Biblia. Satanás conoce esto, y muchos de sus instrumentos utilizan la escritura como razonamiento humano. Es decir, intentando por medio de su razonamiento hacerle decir a la Biblia lo que en realidad no dice. La lucha que tiene el ser humano es una lucha espiritual. Dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. El Espíritu Santo actúa en nuestra mente. Por eso decimos que el conflicto es básicamente, este conflicto que se da, el conflicto de los siglos, es un conflicto de vida o de muerte. Es un conflicto que se da en la mente y en el corazón del ser humano. Es un conflicto por obedecer a Dios o por ser un instrumento de Satanás. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Quiénes son los que creen que su camino es derecho? ¿A quiénes podríamos identificar?
Por lo general, la verdad no es una cuestión de opinión humana. Los seres humanos piensan que están andando en un camino derecho, utilizando la razón sin espiritualidad. A eso se refiere. Y la cuestión es que todo esto debe entenderse bajo la revelación divina. Un razonamiento sin espiritualidad es lo que va a traer mucha confusión y el engaño de Satanás. Es ahí donde aprovecha. Una cita de la Biblia, en el libro de Jueces, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se ha dado en el transcurso de la historia de la humanidad. El ser humano siempre ha pensado que lo que hace, que lo que dice, que lo que piensa, que lo que razona está bien. El error más grande es apartarse de la verdad. La verdad, el camino, la palabra de Dios es lo único que nos puede fortalecer y fundamentar en una relación con Dios. Uno de los engaños más eficaces de Satanás es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Eso es lo que el ser humano piensa. Cree que separado de Dios puede llegar a entender a Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que las cosas espirituales se van a discernir espiritualmente. Entonces, ¿cuán peligroso es el razonamiento humano al margen de las Escrituras? Es muy peligroso porque llegamos al punto de pensar que las cosas son de esa manera. En cambio, se dice que Dios no nos ha dejado en este viaje un camino vacío del camino de la tierra al cielo. Es decir, hay la decisión de estar entre la verdad y el error. Lo correcto y lo incorrecto, dos bandos, Jesús o Satanás. Entonces, no hay manera de cerrar una puerta o cerrar la puerta a Jesús y no pensar que el enemigo pues va a estar ahí. Entonces, debemos tener mucho cuidado con el razonamiento humano sin espiritualidad. Una de las experiencias más importantes, porque la palabra de Dios nos habla de estas personas para no dejarnos engañar por filosofías vanas y huecas sutilezas, es decir, si las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, esa experiencia de discernir espiritualmente no es solamente el hecho de ver con los ojos humanos, porque vemos, o ver con la mente, con el razonamiento, con la lógica, el análisis, sino es ver las cosas espirituales con el Espíritu del Señor. Es decir, es una experiencia para todo cristiano. Es una experiencia personal, el hecho de discernir, entender, conocer la verdad, que eso es lo que Dios en realidad quiere. Parte de la vivencia del ser humano, vamos a ver que Satanás en esa lucha tiene una batalla, y Dios mismo una batalla por la mente del ser humano. Hablando del libro de Corintios, capítulo 4, nos está hablando del Dios de este siglo. ¿A quién es que se está refiriendo o a qué se refiere? Segunda de Corintios 4, verso 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los que se pierden. Entonces, ¿de qué manera nos podemos perder? Cuando nos alejamos de las verdades bíblicas. Y cuando nos perdemos, se dice que el Dios de este siglo está vagando en esta tierra. ¿No? El versículo 4 más, si lo podemos leer. Versículo 4 dice: en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es muy importante porque Dios permite también en que nosotros tomemos una decisión. Se dice, ¿no? A la verdad nos hará libres. Entonces, cuando nosotros nos envanecemos, entramos en esta oscuridad con Satanás y todo el contenido popular moderno, pues llegamos al punto en que nos encontramos en tinieblas sin la palabra de Dios. La palabra griega para mente en este pasaje es noema, literalmente significa nuestra percepción
o nuestras facultades mentales. Es decir, cuando estamos hablando de la mente, del conflicto de la mente, no se está refiriendo, también se refiere al corazón, se dice el corazón como la mente, ¿verdad? Se está refiriendo a nuestras facultades mentales, a nuestra percepción, a nuestro conocimiento. Cuando una persona se llena de cosas malas, por eso se dice que la mente ociosa es el taller del diablo. Si uno no está llenando su mente con cosas positivas, con mensajes positivos, va a llenar la mente con todo lo negativo. Y ese es el conflicto del ser humano. Pablo en algún momento decía que tenía ese conflicto. Dice, miserable de mí, porque lo que no quiero, eso hago. Encuentro que hay una ley en mí que me lleva cautivo hacia la ley del pecado. Es decir, los seres humanos por naturaleza muchas veces tenemos la tendencia de hacer las cosas malas. Y el conflicto para nosotros está en hacer las cosas buenas. Corto.